Pues este edificio, ubicado en Pastriz, muy cerca de Zaragoza y del que forma parte el convento de San Vicente de Paúl y el Palacio de los Marqueses de Ayerbe o Casa de Palafox, nació con el objetivo de convertirse en un espacio de reflexión sobre el agua. Es el CIAMA, el Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente, sede además de un foro permanente sobre la gestión del agua. Hoy nos acompaña en este plató la directora científica del Centro Internacional del Agua, Cecilia Tortajada, para hablar de agua, del Ebro, de sus riadas y de sus estiajes, a quien ya saludamos. Buenos días, Cecilia. Buenos días. Usted es mexicana, lleva un par de años viviendo en Aragón con nosotros. Así es. ¿Le sorprende la relación que tenemos los aragoneses con el agua en general y con el río Ebro en particular? Lo que pasa es que la ciudad está establecida a los lados de la ribera, entonces se entiende que hay esa relación tan cercana. Cercana pero a la vez distante, da la sensación, ¿no? Queremos mucho a nuestro río, pero durante mucho tiempo hemos vivido un poco de espaldas a él. Así es, eso es lo que pasa con muchos de los pobladores de este mundo. Estamos interesados en teoría en muchas de las situaciones y sin embargo no tenemos que implicarnos en ello, entonces es diferente. Ocurre, sin embargo, de distinta manera en algunas otras ciudades de Europa, donde los ríos sí que forman parte del entorno urbano. Aquí en Zaragoza, ahora más, gracias a la Expo, pero hasta ahora quizás lo teníamos más olvidado. Así es, exactamente. Finalmente todos tenemos que aprender a vivir con nuestro entorno natural y con los impactos que ese entorno natural tiene con nosotros. Acabamos de ver cómo ayer el Gobierno, el Congreso de los Diputados, convalidaba unas ayudas decretadas por el Gobierno de Aragón para reparar los destrozos que tuvieron lugar con motivo de la riada del Ebro. Nos enfrentamos a una serie de riadas en nuestro río de forma habitual, cada 2 o 3 años. ¿Que se puede hacer algo para prevenir o estamos ante un río indómito por naturaleza? Los fenómenos meteorológicos es algo que no se puede prevenir, es algo con lo que tenemos que vivir los habitantes de la Tierra. Sin embargo, podemos prevenir. Es decir, la actuación de los ríos es como es y tenemos que aprender a conocerlos, a entender su morfología, su hidrología y vivir con ellos. ¿Y qué podemos hacer? Entonces lo que podemos tratar de hacer es hacer estudios, es ver cómo podemos protegernos nosotros los humanos que estamos viviendo en el mismo entorno, que es con embalses porque es la forma de regular, dejando libre el río en aquellas formas en que por su naturaleza debe estar libre. Es decir, la meteorología es un hecho y es algo que no podemos cambiar. Hay quien dice que riadas como estas que acabamos de pasar hace un mes son incluso buenas para el río porque lo limpian, lo drenan, lo regeneran. No sé si usted comparte esta opinión. Yo creo que las redes tienen muchos impactos económicos, muchos impactos humanos y se debe ver en su conjunto, no solamente la parte ambiental. Porque al tener tantos impactos hay mucha gente afectada, las aseguradoras invierten mucho dinero, entonces se debe ver de una forma más integral, más general, no es solamente el río, sino somos los que vivimos con él. Es evidente que hay una serie de daños en los huertos, en las plantaciones, incluso en las viviendas, incluso en algún caso, afortunadamente no en Aragón, pero sí en otro punto de España, alguna muerte. Pero hay quien ve el lado positivo de la desgracia y sobre todo referido al mejillón cebra. Hablaban de que esta riada podría incluso posponer la invasión de esta plaga, ya que evitaría que las larvas se asentasen en el río. El mejillón cebra es un problema muy grave y son organismos que, como usted sabe, se reproducen muy rápidamente. Entonces se puede posponer, sí, pero con una riada no vamos a solucionar nada. Afortunadamente hay estudios que se han establecido y se está viendo la forma de proteger al río, de proteger a los habitantes de este tipo de fauna. Pero sí, la riada ayuda, trae oxigenación, trae diferentes condiciones para el río. Pero nuevamente, repito, hay que verlo en conjunto, integral. Evidentemente. ¿Le preocupa el problema del mejillón cebra y, sobre todo, ¿se puede hacer algo para evitarlo o para evitar su propagación? Bueno, la propagación empezó por un punto, entonces ahí es en donde se pudo haber empezado. Sin embargo, al haberse iniciado ya se han establecido, como usted sabe, muchas medidas. Hay modificaciones en la legislación, por ejemplo, para navegación, y con esto se va a detener. Antes de que se llegue a convertir en una plaga, porque si usted ve, por ejemplo, los estudios de la CHE, uno ve en dónde se está propagando, pero uno ve la inmensa área de potencial de propagación y sin embargo se puede detener. Hay un reciente estudio de la Universidad de Zaragoza que dice que en 20 años el mejillón cebra va a causar daños en nuestro entorno por valor de 40 millones de euros. Eso supongo yo que si no se hace nada, pero sí se está haciendo. Si se hace algo se puede evitar este daño económico tan importante. Por supuesto que se puede evitar. Y se están haciendo los estudios, se están haciendo las actuaciones, entonces no tiene por qué ser tan gravoso. Usted dirige el Centro Internacional del Agua dentro del CIAMA, que acaba de revelarse como uno de los espacios dedicados a la naturaleza más visitados en Aragón. Sí, así es.
por lo cual le felicitamos evidentemente, pero ¿qué es lo que puede verse en el CIAMA y a quién están dirigidas sus exposiciones o sus muestras? Es un centro muy interesante siempre porque atrae a la gente común, al ciudadano, para que vea y conozca su entorno y empiece también a conocerlo, lo aprenda a respetar y lo aprenda a entender. Es un lugar interesante por los galachos, por la flora y por la fauna que hay, y también por la cercanía a las zonas urbanas. Estamos acostumbrados en muchas partes del mundo en que cerca de una zona urbana no hay nada más que concreto, y ese no es el caso aquí en Zaragoza. Y ese es uno de los valores del CIAMA, por ejemplo, que dentro de una zona urbana tiene espacios para descanso y espacios para reflexión. También es foro permanente de debate sobre agua. Así es. Y a través de él hemos logrado llevar a muchos lugares del mundo las grandes experiencias que tiene Aragón en cuestión de agua, que son, una de ellas muy importante, el plan de saneamiento y depuración, por la forma en cómo se están canalizando las inversiones y todos los logros que va a tener, y la otra, los procesos de participación que hay en Aragón que no se están dando en otro lugar del mundo. Cecilia Tortajada, directora científica del Centro Internacional del Agua, del CIAMA, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta importante labor que están desarrollando. Gracias.